Buenas tardes para todos, yo soy Daniel Sotelo, estudiante de Ingeniería Agrícola, y a continuación les haré una breve presentación de mi proyecto de grado, que se enfoca en láminas de riego para cultivos de rosa. Mi proyecto tiene como objetivo evaluar diferentes láminas de riego para 3 variedades de rosa en estados fenológicos diferentes. Esto se hizo a partir de variables como la evapotranspiración y el porcentaje de drenaje. De este derivan una serie de objetivos como reconocer áreas de estudio, los estados fenológicos, establecer una línea base y establecer los indicadores de gestión del recurso hídrico para la evaluación del crecimiento y la calidad del cultivo. En primer lugar, el proyecto fue desarrollado en la finca Santana, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Madrid, Cundinamarca, a una altura de 2.560 metros sobre el nivel del mar. Santana es una empresa dedicada al cultivo de rosas tipo exportación, con destino a los mercados de Estados Unidos y Europa. Actualmente cultiva más de 32 variedades de rosa dentro de sus casi 40 hectáreas productivas y en su grupo es pionera en la exportación de rosa roja. La empresa cuenta con una plataforma llamada Wiga que almacena los datos recogidos por los diferentes sensores que hay en campo y que están tanto al exterior como al interior de los invernaderos. De allí se obtiene que la temperatura promedio redondea los 14 grados con puntos máximos de hasta 22 grados y mínimos de hasta 7 grados. También podemos encontrar una humedad relativa promedio del 82% y velocidades del viento redondeando los 1,2 metros por segundo. Estos valores se encuentran dentro de los rangos apropiados para el manejo del cultivo de la rosa, pero existen temporadas que hacen que la temperatura o humedad relativa incrementen o disminuyan considerablemente, lo que genera ambientes atractivos para plagas y enfermedades. El proyecto se desarrolló siguiendo la metodología representada por el esquema que ven en pantalla. Como pueden ver, mi punto de partida se enfoca en dos aspectos. Por un lado tiene la identificación de los estados fenológicos y la caracterización de las variables del cultivo. Aquí me enfoco en entender los estados fenológicos marcados por la empresa y su relación con los que aparecen en la literatura. Después se selecciona la variedad diferente y se identifican características propias para esas variedades. Luego se hace la caracterización y evaluación del sistema de riego que se ha venido implementando en la finca. Y aquí realizo un análisis de datos de riego que se han registrado en los últimos meses. Estos datos deben ser recolectados de las válvulas de riego aplicadas para las variedades seleccionadas. Y es ahí donde estudiamos porcentajes de volúmenes aplicados, porcentajes de drenaje y datos de conductividad y pH. Una vez concluimos esos ítems, se procede con la selección y evaluación de láminas de riego diferentes. Para ello se requiere de una configuración experimental en donde se tiene en cuenta la selección de las camas y plantas junto con la instalación de elementos requeridos. Además, esta instalación va a proporcionar un ambiente controlado para que se dé una variación apropiada en las láminas de riego. Esta variación fue estudiada semanalmente mediante indicadores de respuesta productiva como la longitud, el calibre, los tallos y la coloración de las plantas de estudio. Ahora, si los indicadores reflejan un comportamiento positivo donde se mantiene una tasa de crecimiento estable, buena coloración, calibre y número de tallos o basales, entonces se realiza la reducción de la lámina en 50 litros. De lo contrario, si hay un decrecimiento en cualquiera de los indicadores, se concluye con la reducción para no comprometer la producción. El sistema de riego de la empresa se conforma inicialmente de una balsa donde se encuentran 6 bombas eléctricas con potencia de 15 o 20 caballos. Estas succionan el agua de un reservorio de aproximadamente 140.000 metros cúbicos de capacidad. 3 de las bombas se utilizan para regar agua fertilizada a través de las líneas de goteo, mientras que las otras se utilizan para otro tipo de labores en cultivo. Luego el agua se conduce a una caseta donde se utilizan filtros de grava, filtros de anillo e inyección de cloro para remover materia orgánica o sedimentos recogidos para mejorar la calidad del agua. Ahí mismo se separa el agua destinada al riego con el agua destinada para los otros usos del cultivo. El agua de riego se lleva a los centros de fertilización, donde se utiliza sistema de inyección compuesto por válvulas IRA, inyectores Venturi y bombas Boster, que permiten que las soluciones preparadas en tanques de 1000 litros recirculen por las tuberías y se distribuyan a los invernaderos asignados. En el montaje o diseño experimental de mi proyecto, este se basó en un diseño completamente aleatorio que comprende 2 tratamientos. El primero, la aplicación de una lámina de 300 litros y el segundo, de 250 litros. Esos tratamientos se realizan en las variedades vainilla, Aperol y Sugar, que estaban en los estados fenológicos de siembra, agobio y programación. Ahora, este diseño se materializa con 4 camas destinadas para cada variedad y de esas una era la cama control que se regó con una lámina de 400 litros. A las camas pilotos se les instala registros de 12 milímetros en cada línea de goteo
También se instala un recipiente en un solo emisor para medir la cantidad de agua regada en el día y poder hacer un monitoreo constante y detallado de los indicadores de riego. Ahora hablando de la eficiencia del riego en la finca, de cuál es nuestra línea base o punto de partida, y para ello se evaluó los datos de riego de los últimos 3 meses para cada válvula de las variedades seleccionadas previamente. Entonces, en la vainilla con la válvula 16 se encontró porcentajes de volúmenes aplicados del 97 al 108%, mientras que los drenajes fluctuaron del 45 al 53%. En este sistema se encontraron con estos datos que la eficiencia era del 47%. Para el caso de la Aperol, con la válvula 11, había registros de volúmenes aplicados muy inferiores a los programados. Entonces, habían datos en donde solamente se cumplía con el 22% de la lámina de riego programada. Por lo general, esta válvula siempre regó volúmenes inferiores, pero los porcentajes de drenaje se mantuvieron entre el 55 y el 63%. Esta válvula tuvo una eficiencia del 32%. Y finalmente, para la variedad de la Sugar, con la válvula 17, esta presentó riegos aplicados del 87%, con drenajes de hasta 54% y una eficiencia del 42%. Los tratamientos tuvieron una duración de 3 semanas, en las cuales día a día se monitoreaban los datos de riego y semanalmente los indicadores. Para la lámina de 300 litros se muestran tablas de monitoreo de riego e indicadores con promedios obtenidos para cada variable y cada variedad. En cuanto al riego, el sistema con mejores datos fue el de la variedad de la Sugar Doll, porque presentó una mejor correlación entre volúmenes aplicados y porcentajes de drenaje. Pero en cuanto a datos de conductividad y pH, la vainilla fue mucho más estable. Y en general todas tuvieron un pH alto que redondeaba a los 7,5 porque en ese periodo el reservorio también había incrementado el pH de su agua. En los indicadores se puede observar que las tasas de crecimiento promedio no superan una diferencia de medio centímetro, lo cual es aceptable para continuar con una reducción para los 3 estados fenológicos. Además, los datos de las variables de tallos o basales y calibres se asemejan mucho con los de las camas control. Y dado a que estábamos tomando datos de plantas que iniciaban su crecimiento, los rangos para estas últimas dos variables siempre eran mucho más inferiores. Por otro lado, los resultados del tratamiento 2 con lámina de 250 litros mostraron resultados significativos. En el riego, la variedad Aperol y Sugar Doll tuvieron volúmenes aplicados muy cercanos al 100%, lo cual era una ventaja. Pero la vainilla tuvo datos que representaban una sobreejecución del riego. Para ese momento, los valores de conductividad empezaron a aumentar a causa de que al sustrato en el que se encontraban las variedades no se le aplicaba la misma cantidad de agua, lo que hace que se concentren con mayor facilidad todos los fertilizantes. Y por otra parte, se empleó una mejor aciulación en los centros de fertilización y esto hace que los datos de pH iniciaran una tendencia decreciente. Finalmente, si analizamos la tabla de indicadores de calidad, de entrada vemos que las tasas de crecimiento de las camas piloto varían con respecto a las camas de control en la variedad vainilla y Aperol, y esto sucede en hasta casi 4 centímetros. Y por otro lado, la variedad Sugar Doll sí registró una tasa levemente superior, con 6,7 centímetros promedio semanal, comparada con la de 6,1 centímetros de la cama control. Con los datos recolectados se puede concluir que la vainilla fue la variedad más sensible a la reducción del riego, y esto se notó en todos los indicadores de crecimiento. Ahora hablando de las limitaciones del proyecto, a lo largo de este hubo factores u obstáculos que se presentaron en el camino. Uno de ellos fue falta de cooperación por parte de los trabajadores en cultivo para no regar con manguera o cacho las camas que estaban marcadas para el proyecto. Esos datos se trataron como datos atípicos en el análisis estadístico, pero afectaron la parte esencial, que era la restricción del riego. Y por otra parte, el tiempo fue un factor limitante porque, dado que tenían poco tiempo para sacar los datos del cultivo, se reduce el periodo en el cual las plantas se someten a ese estrés hídrico y los indicadores son totalmente diferentes. Algunas recomendaciones son que las variedades se sometan a un periodo de tiempo más extenso con registros de mayor frecuencia. Y en segundo lugar, analizar la eficiencia del recurso hídrico con base a la cosecha para el caso de las plantas en programación y en cuanto a los tallos podados para las variedades en agobio. Esto ayudaría a mejorar y ampliar los indicadores que nos permiten decir si se puede reducir o se debe mantener el volumen de agua programada. Muchas gracias por su atención.